pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega hoy, 1 de marzo del año 2002, a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana de Santo Domingo y también en el área metropolitana de Santiago de los Caballeros, en el internet en HIZ730.com y desde luego a través de Radio HIZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, y que se transmite de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos y se retransmite cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Payalanita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Lorenzo. Roger. Muy buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? El agua está inundando los Panam. Así es, todos los canales de Panam. Pero era de preverse esa situación, que veníamos acá. Estaban dándose todas las señales, ¿verdad? Pero el gobierno parece que... Oído sordo. No, porque puso a Marcano. Bueno, eso entonces, fue una señal muy buena. Al poner a Marcano, han comenzado a salir todas las cosas que se estaban viendo, que no estaban marchando bien, que las está poniendo en evidencia. Parece que se ha buscado problemas con algunas esferas de poder, porque está en la prensa que hicieron alguna reunión por ahí sin él, y él ha comentado que lo quieren hacer saltar. Pero oigan esto, porque hemos dicho que Marcano es un individuo responsable y hemos hablado de su intervención cuando fue secretario de Industria y Comercio y yo era presidente de la refinería, y entre ambos le dimos acceso a la refinería a la entonces la económica, que era una cooperativa de repartidores de gas licuado de petróleo, en búsqueda de garantizarle a las amas de casa el 100% del suministro o del peso o volumen de cada cilindro, cosa que ya se ha dejado mermar muchísimo. Pues por un lado, dice Marcano aquí, impugna contratos Panam. Marcano somete expedientes CBC, MLS y Meridian por graves irregularidades. Y dice, entre muchas cosas, son contratos millonarios, entre ellos uno de 10.1 y otro de 4.9 millones de dólares, así como uno de $380,000. Y como entendemos que en los mismos hay graves irregularidades, nos estamos sometiendo ante esa comisión que justamente fue creada mediante decreto por el presidente. Léete esa otra. Panam se tambalea. Pero léete esa cartita que no tiene desperdicio, donde resulta ser que, para desgracia de quien está haciendo todo ese lío, Marcano, esa es su profesión, él es auditor, él es financista. Correcto. Entonces ha encontrado toda una serie de situaciones y le están sobrando nada menos que 25.4 millones de una apropiación que hizo el gobierno de 52.9 millones que le entregó, y él solamente ha desembolsado él desembolsó 27.5 millones, que fue lo que él encontró sustentado, ¿no?, en elementos contablemente correctos. El resto lo dejó sin pagar y ha puesto el expediente en manos del Contralor General de la República. El señor licenciado en Finanzas José del Carmen Marcano dirige esta comunicación al licenciado Federico Lalane José, Contralor General de la República. Mediante libramiento número 28269 de fecha 12 de diciembre del 2001, se suministró a este comité organizador el cheque número 07510-446 por un valor de 2.983.500 de 52.983.500 de los fondos 1401 de la Presidencia de la República, dinero que sería utilizado para el pago de los contratistas por la construcción de las instalaciones deportivas del Parque Mirador del Este.
Los fondos indicados fueron solicitados por este comité organizador a requerimiento de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, institución que tiene bajo su responsabilidad la construcción de las instalaciones deportivas de los Pan Am 2003. De ese dinero solo hemos pagado 27.513.849,73, ya que el dinero restante no contaba con los soportes necesarios para la realización de los pagos correspondientes. Por esta razón, solicitamos de usted la revisión del libramiento depositado en esa institución y que avala la emisión del cheque mencionado. En nuestra oficina reposan las copias de los cheques pagados, los contratos intervenidos, así como cualquier otra documentación que se requiera, las cuales ponemos a su disposición para la revisión sugerida. Muy atentamente, José del Carmen Marcano. Bueno, observen que ahí hay algo que evidencia lo que estábamos comentando días pasados sobre los problemas de liquidez del gobierno. Y decíamos que el gobierno acostumbraba a entregar bloques de recursos a las distintas instituciones. En este caso se trata de los recursos del presidente de la República, de la cuenta 1401, que con la que se apuntala todo lo que esté fallando en el resto de las recaudaciones del Estado. Se le entrega en bloque esa suma de dinero al comité organizador de los Juegos Panamericanos. Pero resulta ser que cuando el señor Marcano revisa el expediente, encuentra que solamente tiene sustentación contable 27.5 millones y devuelve 25.4. ¿Pero qué quiere decir eso? Que mientras tanto había 25.4 millones de pesos que estaban pagados ahí. ¿Por qué? Bueno, porque como no procedía a pagarlos, como correctamente ha hecho el señor Marcano, ese dinero, mientras tanto, el gobierno no lo tenía a su disposición para resolver otro problema, que ese es el desconcepto que existe todavía en el manejo presupuestario y que va tan lejos que en el día de hoy sale publicado el reglamento de ejecución presupuestaria. Es una cosa nueva, es un decreto del presidente de la República, y yo lo vi muy rápidamente, pero observé inmediatamente que está haciendo bloques trimestrales. Es decir, que cada uno de los departamentos está obligado a presentar sus necesidades trimestrales en bloque. ¿Pero qué supone eso? Pues no supone lo mismo que hemos estado señalando con ánimo crítico y de ayudar a que las cosas se resuelvan y no se creen estos problemas que está teniendo el gobierno, de que si se le entregan recursos por bloques trimestrales, entonces el gobierno se queda sin liquidez, porque va a tener una cantidad de recursos congelados durante 3 meses hasta que se terminan los 3 meses para volver otra vez a lo mismo. Entonces, no tiene resuelto el problema de la línea de crédito para resolver sus apuros de liquidez, y se está creando un problema adicional cuando hace un proceso o diseña un mecanismo de ejecución trimestral. Eso supone entonces entregar recursos de acuerdo con necesidades trimestrales. Perfecto el primer mes, y mientras tanto hay 2 meses ahí pagados, ¿verdad? A eso es que nos referimos. Bueno, de todos modos, ojalá que nos salgamos del compromiso ese de Panamá, porque ahora lo que dice ahí es que Vázquez Raña ya tiene prácticamente la mandaria en la mano para darle un tablazo ya al asunto. Ojalá lo haga. Y desde luego vamos a perder todo el dinero que hemos metido hasta ahora para nada, para algo que tampoco el país necesitaba. Pero como el que se va a fastidiar no lo piensa, no piensa, ¿verdad? Entonces dice el refrán cibaeño que el presidente debe conocerlo. Ahora caemos en el ámbito de los cambios en el gobierno, posibles cambios en el gobierno. Bueno, fíjate que mientras por un lado, ayer en la tarde se decía y se afirmaba que había renunciado Álvarez Bogar, hoy en la mañana el presidente de la República lo niega, pero aparece otra crónica en el periódico diciendo que hoy se reúne Álvarez Bogar con su partido para explicar por qué renunció. Entonces eso está diciendo que las cosas en el gobierno no están bien. Primero,
Primero, por haber tenido a Álvarez Bogal en el gobierno. Segundo, porque Álvarez Bogal salió por su propia iniciativa. Pasó igual que con Lockwood, que en lugar del presidente destituir a Lockwood, tuvo que soportarle que Lockwood le renunciara, y todavía sí le dijo, no le acepto la renuncia, y Lockwood le dijo, sí, porque es irrevocable. O sea que ni ahí el presidente pudo apuntarse el acierto político de destituir a un funcionario que ante la opinión pública, ante los consumidores, ante el pueblo dominicano, lo estaba haciendo mal en su gobierno. Y lo mismo está pasando ahora con Álvarez Bogal, que después de haber desbarrado con muchísimas declaraciones, muchísimas cosas, entonces resulta que él sale renunciando. Dice el presidente que no renunciado. Hay una tercera información, que es de que él está esperando su sustituto para dejar el cargo. Esa está como entre medio de las dos, de que me voy y no me voy. Ayer se decía que él esperaba la fecha de hoy. Ajá, para hacer vigente parece que era la reunión programada con su partido. Yo no sé a qué se llama el partido de él, pero vamos a ver cuánta gente que tiene, ¿no? La defensa del territorio nacional. Dice el ejército está en capacidad de defenderse. Evidentemente lo ha mostrado muy bien al público. También dice que las Fuerzas Armadas reportan la reducción de los inmigrantes ilegales. Se está refiriendo a los haitianos, desde luego. Sí, queríamos comentar las dos cosas. El jefe del ejército, que es el mayor general Manuel Ernesto Polanco Salvador, aseguró ayer que cuentan con la capacidad suficiente para repeler cualquier amenaza que se presente contra la seguridad nacional. Bueno, yo quería decir que eso está a la vista, y además se le han dado recursos nuevos en todos sentidos, o sea, equipamientos. Hasta una caballería aérea. ¿No? Y se le han dado equipos modernos. Además se le han dado uniformes, todo. Se le ha dado todo para que las Fuerzas Armadas trabajen con su moral en alto. Pero es que nosotros nunca hemos tenido riesgo de perder una batalla con los haitianos. Y ahora mucho menos que no tienen ejército. Ahora lo que se está utilizando es que como los haitianos no tienen ejército, que para qué nosotros tenemos ejército. Ese es el argumento sofístico, ¿no? De la manipulación que se está haciendo para fastidiar a los dominicanos, endosándonos lo que sí es el verdadero riesgo de nosotros, que es esa entrada pacífica de haitianos aquí, entre comillas pacífica, porque han matado incluso soldados en la frontera, ¿verdad? De noche. Entonces, esa entrada masiva de haitianos a territorio dominicano, que ahora se van a documentar como haitianos por primera vez, es la que realmente está aniquilando la República. Pero en eso está muy claro el secretario de las Fuerzas Armadas. Lo dijo cuando presentó el libro, la segunda edición del libro de Manuel Núñez, que nosotros, desde que nos enteramos que él iba a hacer la presentación del libro, dije, no nos perdemos esa presentación. Y efectivamente allí fue y soltó la verdad, que el riesgo de nosotros es eso que se está produciendo, esa supuesta entrada pacífica de los haitianos. Ahí es que está, por ahí es que nos están venciendo, y él lo entiende perfectamente. Y para nosotros poder enfrentar eso tenemos que tener una fuerza que los saque, porque a la hora de no, le dice, pero váyase, y no se van. Entonces usted lo tiene que sacar a la fuerza, sin matarlos, sin maltratarlos, sino obligado. Súbase en ese camión y usted se va del país. Usted está ilegal aquí, como lo hacen los norteamericanos con todos los latinoamericanos. ¿O no es así que nos tratan? Hasta en cadena lo llevan. Entonces, vamos nosotros a ejercer la soberanía sobre nuestro territorio, y necesitamos el mecanismo que en última instancia garantice que la soberanía sea respetada. ¿Y cuál es ese mecanismo? Nuestras Fuerzas Armadas. Para eso los tenemos. Ahora, en la medida en que las Fuerzas Armadas están ahí haciéndose los locos, mientras el territorio está llenándose o pasándose por la frontera tranquilamente, entonces lo que están es debilitando su posición ante los dominicanos, que nosotros los dominicanos en su mayoría, porque hay sus excepciones desde luego,
estamos conscientes de que necesitamos a nuestras Fuerzas Armadas para defendernos precisamente de esa situación, porque es nuestro último recurso. Pero como los enemigos del país saben que eso es así, entonces quieren liquidar a las Fuerzas Armadas Dominicanas. Y nosotros le vamos a salir de frente a esa posición, siempre. Sabiendo que nuestras Fuerzas Armadas no son perfectas y que tienen muchísimas fallas. Pero como decía alguien, como es nuestro vino, ¿no? Que es agrio, pero es nuestro vino. Y esas son nuestras Fuerzas Armadas. Y con ellas vamos a dar aquí en la República Dominicana. Porque con eso es que tenemos que trabajar. Y desde luego hay que decir que hay ahora mismo una oficialidad superior que está muy consciente de cuál es el rol constitucional e histórico de las Fuerzas Armadas. Por fin, porque también tuvimos gente que andaban enarbolando el plan Éxodo en la mano para defender al país de cualquier amenaza de una intervención masiva, ¿no?, en el territorio, cuando el plan Éxodo es el plan de asentamiento en el territorio nacional de refugiados haitianos. Y eso lo dijo nada menos que un jefe del ejército en el gobierno de Leonel Fernández. Entonces, vamos caminando, aunque sea tropezando muchísimo, vamos avanzando. Sí, la política también limita mucho la acción de las Fuerzas Armadas. Estoy seguro que ellos están en la mejor disposición de actuar. La otra información dice que las Fuerzas Armadas reportan la reducción de los inmigrantes ilegales. Eso está en la memoria que presenta la Secretaría de las Fuerzas Armadas y que fue depositada por el presidente de la República en el Congreso Nacional. Y ahí es que está el asunto, que las Fuerzas Armadas están sacando a los inmigrantes ilegales. Claro que hay que evitar que se devuelvan, ¿verdad? Y eso va a depender de la vigilancia que esas mismas Fuerzas Armadas tengan sobre la frontera. Bien, ahora pasamos a la locución presidencial, arquitecto. Los industriales señalan que apoyarán al presidente si éste escucha las críticas. Bueno, eso es natural. Ya hemos dicho que la situación de los industriales y de todo el aparato productivo nacional es nada envidiable. ¿Y por qué? Bueno, porque el propio gobierno del presidente Mejía ha creado esas condiciones con la apertura arancelaria. Entonces le está ahora instando a la competitividad. Bueno, pero es como decirle a un corredor, ¿no?, de 100 metros planos, mira, tú tienes que prepararte para vencer en esta carrera, pero mientras tanto amárrate este blog en el tobillo, ¿verdad? ¿Por qué? Alta tasa de interés ahora, está en el 32%. El costo de la energía, probablemente el triple de lo que está pagando el competidor que fabrica el producto que viene a competir con el nacional. Y así mismo está el costo de los combustibles y está todo lo demás, ¿verdad? Que se refleja en el transporte. Bueno, el combustible se refleja en el transporte. No, pero el transporte de las conferencias marítimas para transportarlas, para exportar los productos. Bueno, tú lo que quieres decir que es más barato traerla allá para acá que mandar de aquí para allá. El aéreo también. Pero yo estoy hablando del mercado nacional. Que es que le están quitando su mercado aquí, a base de que el producto importado ahora tiene todos los privilegios y toda la protección del Estado, mientras ha desprotegido y ha penalizado al aparato productivo nacional y le ha quitado su protección, mientras las grandes potencias no han desprotegido sus economías. Ahora mismo hay un lío planteado nada menos que con el acero. Con el acero. En donde la Unión Europea está de frente a los Estados Unidos, buscando, y parece que lo tiene, el apoyo del Brasil para echar un pleito con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere proteger su industria del acero. Y bien por los Estados Unidos, decimos nosotros. Porque tiene que proteger su aparato productivo. Pero es que eso tenemos que hacerlo todos. Entonces, no, lo que es igual no es ventaja, dice el refrán cibaeño. Y me perdonan que recurra tanto al refrán cibaeño, pero el refrán recoge la sabiduría popular, ¿verdad? Y como el presidente es del Cibao, estas cosas deben sonarle familiar para que él entienda la situación en que estamos. Hablando del acero, es que es una industria vital y estratégica para los Estados Unidos también. Bueno, con eso es que se hacen las armas. Correctamente. Entonces,
el asunto no es tan sencillo. Para que no caiga en lo de la película aquella de la Segunda Guerra Civil. La Segunda Guerra Civil. Que no podían hacer nada porque todo se estaba haciendo fuera del país. Las camisas, las camisetas, los carros, todo, los bienes de consumo, todo. Las piezas de los tanques de guerra y de las armas y todo se está haciendo fuera del país. Entonces estaban presos. Muy bien, entonces la locución presidencial. Bueno, ya abordamos ese aspecto. El plafón del Palacio del Congreso. Bueno, tú te imaginas. Ahí alguien dejó una llave abierta. Ahí María Santi. Y se han llenado unas cañerías y unos conductos ahí de agua y de repente se ha desplomado todo eso hacia abajo. Bueno, y suerte que eso no pasó el día de la Asamblea Nacional. En la zona donde estaba sentado el nuncio y el cuerpo diplomático. Ustedes se imaginan el susto y la alarma y todo lo que vendría si en el medio de la ceremonia se hubiera producido ese desplome, porque se hubiera pensado que era un atentado terrorista o algo por el estilo, ¿verdad? Desde luego, es que yo creo que hay una deficiencia tremenda de conserjería y de inspectoría, porque antes y después de abrir y cerrar el Palacio del Congreso hay que inspeccionar todas esas áreas. Sí, pero además uno no entiende cómo es que una llave abierta pudo haber ido a desbordar sin que eso tuviera desde luego un desagüe previsto, o es que no hay un desagüe previsto. Parece que también dejaron tapado el lavamanos, lo que sea. Bueno. Bien. Entonces, pero las tasas de interés siguen igualitas, digo, las tasas de cambio. Eso no baja, no puede bajar, por lo menos lo que dicen los boletines de la prensa. Vamos a los temas nacionales. La politiquería dominicana. El presidente Mejía, el PRD debe pactar como quiera con el PRSC, dice el presidente Mejía. Dice, PRD y PRSC negocian acuerdo electoral en 10 provincias. Ese es otro titular. Bueno, ahí lo que dice el presidente es así. ¿Por qué? Bueno, porque hay 3 principales fuerzas en el país. Y a partir de las modificaciones constitucionales del año 94, que exigen un mínimo de un 50% más 1 para ganar en una primera vuelta unas elecciones presidenciales, y en este caso no estamos frente a elecciones presidenciales, sino congresionales y municipales. Bueno, el sistema de las alianzas, con el tercero en discordia, está sobre la mesa. Ahora, ¿por qué la alianza es entre PRD y PRCC? Porque lo lógico sería que se estuvieran disputando el PLD y el PRD con quién aliarse, ¿verdad? Y el PLD es la fuerza menor, sería la que estaría inclinando la balanza. Lo que pasa es que dadas las circunstancias de constreñimiento que se le pusieron a los candidatos del PRCC, el PRCC estaba prácticamente inhibido de ir con sus candidatos, que era básicamente el entonces presidente Balaguer, que estaba prohibido de ir a una reelección, y entonces optó por no apoyar a su candidato, que era Jacinto Peinado, y darle paso entonces a una alianza con el PLD para que subiera al poder el PLD. El PLD no subió con su fuerza, ahí no pasan de ser 12 o 15 mil miembros o activistas o, vamos a decir, de alguna manera estructurados en torno a lo que es el Partido de la Liberación Dominicana, o lo que fue el Partido de la Liberación Dominicana, desde la liquidación dominicana. Pero ¿qué pasa? Siendo la fuerza menor, ahora mismo se está hablando de un pacto entre las 2 fuerzas mayoritarias. ¿Por qué? Bueno, porque ambas fuerzas están en otra cosa. Están tratando de preservarse, como pasó en Venezuela. Como el descrédito de la conchupancia en Venezuela arrasó a los adecos y a los copellanos frente a las fuerzas emergentes. Esas 2 fuerzas ahora quieren cerrarle el paso a la posibilidad de que los votantes no comprometidos en el país se les ocurra la idea de votar por los candidatos que no son ni del PRD ni del PRCC. Y para mantener el control que esos 2 partidos han tenido sobre el Congreso Nacional y sobre todo lo demás, ahora están negociando para taparse las espaldas uno y otro. Esa es la razón verdadera de esas alianzas.
en este momento frente a unas elecciones congresionales y municipales, por lo menos como yo lo interpreto, no sé qué tú piensas. Absolutamente. Ese es un ángulo muy interesante que usted ha puesto de la situación en que se abocan los dos partidos mayoritarios, el PRD y el PRSC, pero también hay algo más allá, que es la previsión de una posible desaparición física del doctor Balaguer y una compatibilidad, como yo lo interpreto, más cercana entre el bloque de apoyo y sustentación del presidente Hipólito Mejía con el PRSC que con el Partido Revolucionario Dominicano. Pues ya tú me estás entrando en el próximo tema. Sí, que es el de la elección. Bueno. Aunque, bueno, eso va a derivar al próximo eso tema. Tiene que ver con las elecciones. Indudablemente. Pues vamos a dejarlo para desarrollarlo más. No, lo puede decir ahí mismo. En realidad, el presidente Hipólito Mejía, y lo decíamos ayer, de manera sucinta, está cabalgando sobre su PPH. PPH, sí. Para sus propios fines. Entendíamos, y te voy a tener que dar la razón, si me equivoqué, que él había olvidado el propósito de ir a una reelección. Pero parece que no, porque ahora González Fabra salió diciendo que él debe ser otra vez nada menos que el encargado de prensa y propaganda, publicidad, qué sé yo, de la presidencia de la República. Se atreve a ir a decir eso. Y le hemos dicho al presidente de la República una y otra vez, se lo repetimos aquí con mucho respeto, pero diciéndole la verdad, que nadie le va a creer a él que él no está en eso, si él no destituye a los funcionarios del Palacio que se ponen a propugnar por su reelección, la de él. Bueno, vamos a volver con el tema después de cumplir el compromiso comercial. Bueno, estábamos diciendo, Roger, que el hecho de que González Fabra haya salido diciendo que Hipólito debe postularse, detrás de la declaración del presidente del Senado en la Asamblea, ¿no? Creo que fue, o antes. O sea, fue en su intervención, de que tenía en su agenda el Congreso volver a conocer el asunto de la reelección, ¿no? La reforma constitucional, pero no mencionando la reelección, sino la reforma constitucional. Pero uno sabe o intuye que cuando ese grupo que está ahí habla de la reforma constitucional es precisamente por el tema de la reelección, pero para quitarnos cualquier duda, en la tarde, ¿no?, sale en la prensa lo que había dicho en la mañana el señor González Fabra, que Hipólito debe ir a la repostulación, ¿verdad? Aunque cualquier reforma constitucional, como bien usted señaló ayer y como es sabido ya, que se haga ahora, que se realice ahora, no incluye que el presidente en ejercicio, llámese Hipólito Mejía o quien fuere, pueda optar, porque la Constitución, así como las leyes, no son retroactivas. No son retroactivas, es un principio cardinal del derecho. Y ahí es que hemos hecho advertencia reiterada al presidente de la República y a ese grupo de inefables que tiene a su alrededor, de que si se meten en ese terreno, o sea, ellos tienen que vencer el obstáculo del PRD. Bueno, ya aplastaron en el PRD. O sea, hasta Pedro Franco Badía, que aparenta ser un activista del PPH, ya no es dirigente del PRD, ya dice el PPH arrasó. Bueno, están liquidando al PRD. Perfecto. Se quedan sin el PRD, entonces van a ir a las elecciones con el PPH convertido en un partido aliado al PRI, qué sé yo, una maroma de eso. Ajá, pero eso es venciendo el PRD, pero entonces la repostulación del presidente tendría que estar avalada por una modificación previa a la Constitución. Bueno, pues ellos van a eso, a modificar la Constitución. Okay. Supongamos que lo pasan y va a tener esos carácter retroactivo. Si se meten por ese trecho, yo los he mandado a leer la historia dominicana de lo que pasó en este país en 1930, para que entendamos, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir adelante. Las opiniones del señor presidente. Dice el señor Hipólito Mejía que la corrupción salpica políticos de América Latina. Eso lo dijo en Ecuador, ¿no? En Ecuador. Hipólito declina responder a Leonel. Dijo que se iba a qué. ¿Qué fue lo que dijo que iba a hacer?
Él le dijo que le iba a responder en el... Estamos haciendo una recapitulación de cosas que han pasado para poder comentar sobre esto. Pero él dijo que iba a subir los vidrios, algo así. Hipólito, Balaguer da cátedra de democracia. Fíjate que él dijo que declina responder a Leonel por lo que Leonel le dijo aquí. Más adelante. Dice, Leonel Fernández califica al gobierno intolerante e ineficaz. Acusó al gobierno de aplicar una macroeconomía del populismo. ¿Y qué términos bueno, son? Lo primero, ya dijimos ayer que para estar diciendo esta cosa, usted no puede tener ni siquiera vergüenza. O sea, le tiene que faltar a usted vergüenza para usted salir después de haber hecho la gestión que hizo Leonel Fernández en el poder, diciendo estas cosas. Pero no se quedó con eso. Agregó después el lunes, porque eso fue el jueves 21, y el lunes 25 dijo Leonel, el gobierno además de inepto es cruel e insensible. Bueno, con respecto a la primera intervención, el presidente Mejía le había dicho no le voy a contestar sino en el discurso. Sí. Eso fue el contenido de esa declaración, declina responder a Leonel. Y en realidad en el discurso, él le contestó a su manera. Habrá distintas apreciaciones. No nos parece que le contestó de la forma adecuada, pero era difícil contestarle a un Leonel Fernández que es responsable de la política que este gobierno está implementando. Claro. Entonces, para contestarle a cabalidad al señor Leonel Fernández, tenía que autoincriminarse del gobierno, declarando que él no tenía autoridad para criticarle porque el gobierno estaba haciendo lo que él estaba haciendo. Era la única forma de callarle la boca. Pero el gobierno no iba a admitir públicamente eso. Pero nosotros se lo estamos diciendo, porque esa es la verdad. Y de otra manera, ¿cómo es que Andy Daguarre está antes en el gobierno anterior y ahora está en este? ¿Por qué? Bueno, porque es más de lo mismo, como decía en sus buenos tiempos el coronel Chávez, cuando no era presidente. Entonces debemos pasar ahora, arquitecto, a la convención del PRD. Mejía dice que no avasallará en elecciones, llama a la armonía, eso se refiere a las elecciones internas, ¿no? Sí. Calculan que el PPH barre en la convención. Eso fue cierto. Digo, depende cómo se aplique el término barre. Pedro Franco Badía cree que la convención fortalece al PPH. Qué orgulloso se siente Pedro Franco de que el PPH haya salido tan fortalecido de la convención y el PRD barrido y aplastado. Muy bien. Unos 600,000 votaron en la convención del PRD, un 35.3% de lo que ellos habían dicho y habían proyectado que era de 1.7. Sí, porque cuando salieron diciendo que hay un 1.7 millones de inscritos, bueno, la verdad es que aquí todo el que está más o menos integrado en política sabía que eso no podía ser. Entonces aquí viene la realidad. Votaron 600,000. Esa es la matrícula. Esa es la matrícula del PRD. Lo otro es inflado. Además, lo que tuvimos ahí adentro, sabemos perfectamente todas las prácticas que se usan, ¿no?, para inflar las nóminas. Ay, caramba. El pataleo de Tirso Mejía Ricard. Bueno, uno de los aplastados. Fue el señor Tirso Mejía Ricard. El hombre que dividió el distrito, el microdistrito. Pero además él salió con un documento reclamando que no le habían reconocido ni el mérito de haber hecho esa partición para crear nuevas opciones, de verdad, para que la gente tenga oportunidad de participar en el pastel. Generó cerca de 2.000 empleos adicionales. Bueno, pero entonces ahí lo dejaron afuera de lo dejaron, sí. El generador. Bueno, yo hubiera querido que a esa convención, y fíjense que fue una convención donde bailó mucho dinero, no lo estamos diciendo nosotros, están diciendo otros que estaban dentro del torneo electoral. Pero hubiéramos querido ver a otra de la gente que entraron al CPRD colgados del dedo de José Francisco Peña Gómez, de pseudo izquierdista que Peña llevó ahí, por ejemplo González Espinosa. No ha habido una sola transacción sospechosa del Congreso donde González Espinosa no estuviera presente y con la mano extendida, ¿verdad?, aprobándolo, y hay quien supone entonces que también la volteaba hacia arriba. ¿Por qué? Porque Temístocles Montaz lo acusó a él, al difunto
Darío Gómez y a Ramón Alburquerque de haber negociado con el gobierno a través de él mismo, aprobarle unos endeudamientos, unos préstamos que estaban en el Congreso, a cambio de que le dieran unos contratos grado a grado a unos apadrinados de ellos. 2 veces pasó eso. Entonces, eso era gratis. Pero ahí estaba el inefable José González Espinosa, ¿verdad? Entonces ahora ya no está aliado al PRD. Ojalá que esa garrapata se la haya quitado el PRD de arriba, aunque yo creo que es tarde, ¿verdad? Ya chupó todo lo que iba a chupar. Pero hay muchos más ahí que hubiera sido bueno que una buena convención del PRD, con gente... Se lo hubieran llevado de paro. Sí, con gente de abajo, de los que no han bailado en la fiesta de las repartideras. Le hubieran dado la oportunidad de votar ahí, para ver lo que iba a pasar ahí, con una serie de cuadros que Peña metió ahí, y que lo que han ido allí es a lucrarse de posiciones públicas y todo eso. Igualito que el señor de Conade, que ahora tiene problemas. Ustedes saben por qué, porque en el capítulo que viene de la capital, ahora resulta que hay un lío, y ustedes no saben a dónde eso va a parar, ya lo hemos dicho aquí. Desordenamiento. Eso va a crear problemas por todas las vertientes. Ahora mismo está el departamento de, o sea, la Suprema Corte de Justicia. La Suprema. Estudiando cómo es que va a articular el aparato judicial de las nuevas jurisdicciones. Ahí no hay aparato judicial en este momento, porque todo está ahora circunscrito al distritico. O sea, todo lo que está en este momento designado como el procurador, los tribunales que están existentes en este momento, todo está legalmente o jurídicamente en el distrito. Entonces, como eso se redujo a un pedazo de la capital, es un distritico. Después lo demás no tiene jurisdicción de nada. Entonces ahora, el otro día, Johnny Ventura quiso coger unos cuartos prestados y ponerle garantía a los ingresos del ayuntamiento, y le dije, oye, usted no puede disponer de eso, porque eso hay que repartirlo entre todas las jurisdicciones municipales. Y le pagaron el empréstito. Pero ahora hay otro lío, y es que los pensionados que están cargados al presupuesto del ayuntamiento, entonces hay que repartir también a los pensionados. Sí, porque hay que repartir los activos y el pasivo. Y los cuartos también para poder pagar a los pensionados. Yo tengo colgado del alma a los pensionados del ayuntamiento, porque le daba trabajo cobrar en el ayuntamiento. Ahora, con este lío que armó Tirso Mejía Ricard, ustedes van a ver lo que pasa, y ahora anda él tratando de resolver el problema, ¿no? Porque él sabe que las cosas van a ir a parar a donde él, porque él es el responsable de eso. Y voy a repetir aquí el testimonio que me dio un PRDista que me llamó a mi casa. El proyecto original no contemplaba ese disparate que se hizo. Lo que le llevó un empresario de la zona oriental a Peña Gómez era que se descentralizara la parte administrativa, que es lo correcto. Y no romper institucionalmente el distrito en todos los pedazos que se ha hecho, como eso es lo que se ha aprobado, con todas las consecuencias que estamos viendo. Y entonces, ¿quién cambió el proyecto? Bueno, pues quien estaba ahí en esa reunión era el señor Tirso Mejía. Entonces Peña lo llamó y le entregó la propuesta que le había traído el empresario de la zona oriental. Y Tirso lo cambió y lo convirtió en esto. Por eso el responsable de todo esto es él. Y ya veremos, que esto no han visto nada todavía. La Fuerza Nacional Progresista pactaría en alianza con el PLD, ya lo hizo, creo. Sí, pero nosotros queríamos decir en el ámbito de la politiquería que la Fuerza Nacional Progresista, que estaba ubicada al lado del PLD en el gobierno, pues ahora dice que va aliado al PLD. De modo que ese es el cuadro. En la capital, gobierno no han podido parar el crecimiento desordenado de Santo Domingo. Bueno, eso es una cosa. Es un titular, ¿verdad? Del domingo 24, donde con mucha propiedad el periodista enfoca el desorden que hay en la capital de la República. Bueno, pero es que pierde de vista que los gobiernos son los que están desordenando el crecimiento de la capital de la República. Comenzando por el asunto de Conade,
y el proyecto del psiquiatra Tirso Mejía Ricard. Y eso va a propiciar el crecimiento ordenado y armónico de la capital de la República. La han fragmentado y he preguntado, ¿y a dónde queda? ¿Dónde queda la responsabilidad de la planificación del todo? Porque la capital o la ciudad es un todo, ¿verdad? Usted me la puede dividir en jurisdicciones de lo que usted quiera, pero, sí, pero físicamente y urbanísticamente es un todo. ¿Y dónde está la capacidad de planificar ese todo para evitar que siga produciéndose el desorden que ahora mismo tenemos? Bueno, en ninguna parte. Están haciendo algo parecido, oye, a lo que hicieron los privatizadores cuando desmembraron la CDE y dejaron fuera el despacho de carga, que es donde se hace el equilibrio entre la oferta y la demanda. El mismo esquema. Entonces, el mismo esquema. Ahora resulta que la planificación del todo no va a estar en ninguna parte. Entonces nosotros queremos saber cómo puede haber visión de futuro para el crecimiento de esto. Por eso vienen los disparates como lo que viene ahora. Elevado de 5 kilómetros de unidad al Distrito Nacional, ese es el distritico. El distritico. Con Villamella. Esa es una unión entre el distritico con el distritazo de allá de Villamella. Ajá, con una parte de la provincia, de Santo Domingo con el distritico de Santo Domingo. Pero oigan ustedes, eso va a comenzar en la esquina de la Máximo Gómez con la San Martín. Entonces de ahí comienza un elevado y va a pasar por un puente nuevo al lado de lo que es ahora mismo el puente de Peinado. Sí. Para llegar a Villamella. Bueno, pero ¿y a dónde va a conducir eso? Porque ¿de dónde se sacan que una vía congestionada como la Máximo Gómez? Porque de la Georgia Washington a la San Martín, eso no es más que un solo tapón. Y entonces a partir de ahí van a hacer un elevado hasta Villamella. ¿Para qué? Ah, no, pero aparecieron una gente que no dicen quiénes son. Los desarrolladores. Porque, pero este es un misterio. La crónica periodística se la pasa hablando del consorcio dominicano y el consorcio dominicano, pero no dicen quiénes son. Pero dicen que ya tienen aprobado, tienen la buena pro del presidente de la República para enviar al Congreso Nacional y para que le entreguen por 30 años el peaje de esas obras, dadas grado a grado con la lógica inflación de precios, ¿no? Y de costos, para que entonces nuestros descendientes estén pagando eso hasta la segunda generación. Bueno, eso es lo que le estamos diciendo al presidente de la República, que no puede estar preocupándose como lo ha hecho, incluso internacionalmente, por la corrupción, cuando cosas como estas están aconteciendo aquí mismo y saliendo del Palacio Nacional. ¿O es que él no sabe que esto está saliendo del Palacio Nacional? ¿Quién aprobó esto? Porque la crónica no lo decía. Ahora nosotros no sospechamos por qué oficina pasó. ¿Por qué vía entró? No, porque ya sabemos que por ahí han pasado todo este tipo de proyectos, ¿verdad? Que es el secretariado técnico de la presidencia. Y vamos a ver si nos equivocamos. Cuando salga la crónica completa, ya veremos qué oficina del Palacio manejó este asunto. Para que veamos claro cómo es la cosa. Que fue la misma oficina del asunto aquel del saneamiento de los Sama y Elisabela. Que por cierto, se enmarca ahora en un crecimiento. No, ahora quieren hacer quieren conceptualizarlo diferente. Crear 6 parques de áreas verdes en el Distrito Nacional, ¿verdad? Lo aplaude todo el mundo. Bueno, quiero decirte que ya me llamó Frank Canel para la entrevista con Eleuterio Martínez para la semana entrante. Perfecto. Vamos a dilucidar con Eleuterio Martínez, que es un funcionario del gobierno con esta responsabilidad en el asunto de las áreas verdes, que nos hable bien claro sobre todo este proyecto de parques y áreas verdes y todo eso, porque nosotros decimos, o nos preocupa, que se está encubriendo ahora en el manto de la preocupación sobre las áreas verdes, la introducción o reintroducción de una de las propuestas de negocio de las cuales se trataba la cuestión. Márgenes. Que había un negocio de bienes raíces en donde el Estado dominicano se comprometía a entregar limpio
a unos inversionistas extranjeros una zona de la margen del río Sama para allí construir hoteles, villas, un muelle para yates, una serie de cosas. Mientras tanto, se van a desalojar 20.000 familias dominicanas. ¿Y cómo se iban a desalojar? Con una banda de música, sí. Y una cosa. No, un gran desfile. A palo, ¿verdad? Con bombas lacrimógenas y todo eso, con lo que se hacen actos de fuerza. Porque esa gente no se iba a ir por las buenas de sus hogares. Entonces ese es el problema y nosotros vamos a estarle pendientes de todas estas cosas y vamos a venir la semana entrante a examinar pormenorizadamente el asunto de los proyectos de áreas verdes y le vamos a dar seguimiento también a todo este despalote con la capital de la República en que ha incurrido esta administración del presidente Mejía. Y ahora pasamos a... No, ya se nos fue el tiempo. No, 54. No creo que nos están haciendo señas, no. ¿Tenemos tiempo o no tenemos tiempo? Nos queda un minuto. Bueno. Autopista 27 de febrero, arquitecto. Sí. Construcción del ducto del gas natural. Esa es otra cosa. Ese sí ¿Usted bueno. sabe lo que es venir del puerto de Andrés hasta Osama con un gasoducto para traer desde el punto de atraque, de donde vendrán los embarques del gas, hasta donde tienen la planta la gente de la AES, el gas natural que van a importar? Bueno, lo primero que yo le quiero decir es que para mí la AES está montada en el mismo barquito que la Enron y que cualquier día le van a tocar el pito allá en Wall Street. Y ustedes lo van a ver, así mismo con todo aquel empaque con que entró Enron aquí, con mucho respaldo político incluso, con funcionarios de la administración actual del gobierno norteamericano metidos hasta la taza en el asunto de la Enron. Entonces, la AES está caminando por el mismo trecho. Porque esos grandes gigantes se les inflan fácilmente. Y porque hacen exactamente lo mismo unos y otros. Y porque la AES está también bajo vigilancia en este momento. Escrutinio severo. Igual que todas las otras empresas que están en ese mismo tipo de negocio. Bueno, ahora sí nos hicieron señas de que se nos terminó el tiempo. De modo que nos despedimos hasta la próxima semana, donde volveremos con nuevas ediciones de su programa Agenda Nacional. Les hablamos Leopoldo Espellananita y Roger Ogando.